Buenas noches. ¿Cómo están? No sé si me escuchen bien. Espero que sí. Pues vamos a ir iniciando, somos poquitos, entonces espero que tengamos buena interacción en el chat. Recuerden que en este conversatorio vamos a estar resolviendo todas las dudas que tengan acerca de un tema que nosotros como profesionales de la salud consideramos muy importante, que es el que ustedes como clientes, como pacientes, sepan identificar qué tipo de profesionales son éticos, trabajan bien y cuáles son todo ese conjunto de profesionales o que ni siquiera son psicólogos, que no brindan servicios de calidad o que incluso, como vamos a ver más adelante, pues pueden llegar a empeorar la situación de los clientes o de los pacientes. Vale, muchas gracias, ya me dijeron que se escucha muy bien. Entonces, esperemos saber si se van uniendo posteriormente más personas. Me presento, yo soy Arely Ramírez, soy directora del Centro Sepsices. Yo trabajo ahí como terapeuta junto con todo un equipo de socias que fundamos el proyecto de Sepsices como centro integral. Y bueno, uno de nuestros principales objetivos es hacerles saber a ustedes todo lo que necesitan para poder encontrar profesionales capacitados, responsables y sobre todo éticos que brinden servicios de calidad, ¿vale? Aunque digamos que no agenden ustedes en el centro Sepsices, es bueno que ustedes tengan esta información para encontrar a cualquier psicólogo, incluso cualquier profesional de la salud, ¿vale? Entonces vamos a empezar identificando en sí qué es la terapia psicológica eh, y cómo se diferencia de lo que es un psicólogo, por decir así, general, ¿no? Porque recordemos que no todos los psicólogos pueden dar terapia, ¿vale? Entonces vamos a iniciar. Y bueno, es importante primero saber lo que es un psicólogo y lo que es un terapeuta. Me gustaría que en el chat nos mandaran un número 1 si saben la diferencia entre lo que es un psicólogo y lo que es un terapeuta. Si tienen clara cuál es esa diferencia. Eh, y un 2 si desconocen completamente lo que estoy diciendo, si ustedes pensaban que los psicólogos eran exactamente lo mismo que un terapeuta, ¿vale? Entonces, ok, eso es bueno porque es un punto muy importante, ¿ok? No todos los psicólogos pueden dar servicio terapéutico. ¿Por qué? Porque la psicología es una carrera profesional muy general. Digamos que cuando uno cursa la licenciatura en psicología, tienes un marco muy general de cómo trabajar en diferentes áreas, no solamente la atención a la salud. Te enseñan un poquito sobre recursos humanos, te enseñan un poquito sobre trabajar con grupos, te enseñan un poquito sobre las enfermedades, los trastornos, los procesos, pero no tienes, en algunas universidades sí hay esta experiencia de tratar pacientes y de tener horas de práctica profesional, pero en la mayoría no es tan fuerte esta experiencia. Por lo tanto, un psicólogo egresado, un recién egresado de la licenciatura, no está capacitado para darles atención integral. No tiene experiencia en diagnóstico, no tiene experiencia en la intervención y tampoco, digamos, en el marco ético que vamos a ver más adelante, porque sí hay una cierta regulación en México de cómo debe de conducirse un terapeuta, ¿vale? Entonces, esa es la gran diferencia. Para que uno pueda encontrar un psicólogo psicoterapeuta, tiene que tener formación extra, aparte de la licenciatura, ¿sale? Y no necesariamente un posgrado o una maestría, que es lo más ideal, sino también cursos, talleres, seminarios, todo lo que implique formación dedicada a la atención a la salud, ¿ok? Y sobre todo, una cosa muy importante es que los terapeutas no son
terapeutas expertos en todo. Hay que desconfiar de aquellos psicólogos terapeutas que nos dicen que trabajan con parejas, con niños, con adultos, con tercera edad, con trastornos de alimenticios, porque, porque uno no puede hacer el todólogo, ¿no? Es muy complicado. Si son 4 años para tener un aprendizaje general, imagínense lo que sería tener cursos y talleres en cada una de esas áreas que les mencioné, ¿vale? Entonces, hay que desconfiar cuando un profesional de la salud nos está diciendo que le sabe absolutamente a todo, ¿no? Ese es uno de los puntos más importantes. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que tampoco los consejeros, los coaching, los mentores, los guías espirituales, los chamanes, todas esas personas que no tienen una licenciatura en psicología no pueden brindar un servicio psicológico profesional. Ojo, esto no quiere decir que no nos ayuden, porque yo sé que hay muchísimas creencias y digamos que debemos de respetar todas las expresiones que haya, todas las creencias que haya, y a lo mejor estos mentores espirituales te pueden ayudar en muchísimas áreas de tu vida, ¿no? Sobre todo la espiritual y la personal, así como los coaches te pueden ayudar ayudándote a lo mejor a que aprendas a perder el miedo para hablar en público, etcétera. Pero no te están brindando o no deberían brindarte una terapia psicológica como tal. ¿Por qué? Porque esto estarían cayendo en un delito, ¿vale? Más adelante lo vamos a aclarar, pero por lo pronto es eso. Ahora, me gustaría igual que en el chat pudiéramos poner un número 1, si ustedes tienen una idea de lo que es la psicoterapia, qué es la terapia psicológica, más o menos tienen idea de qué es lo que se hace, si tienen experiencias, si ustedes han asistido a un psicólogo, si este psicólogo les ha brindado resultados, si han sido malas experiencias y con mucho gusto pueden ir poniendo sus experiencias para que vayamos platicándolas después. Aquí tengo algunos ejemplos de mala praxis, entonces sería muy bueno si ustedes nos comparten pues un poquito cómo les ha ido en cuanto a la terapia, ¿vale? Bueno, ¿qué es la terapia psicológica? Esto más bien se contestaría con ¿qué no es la terapia psicológica? ¿Ok? Muchas veces, sobre todo en toda Latinoamérica y México, tenemos la idea de que la terapia nos la puede dar cualquiera, ¿no? Nos la puede dar un tío, un primo, una hermana, una mamá, porque tenemos la idea de que la terapia psicológica es escuchar lo que está diciendo el paciente, el cliente, y darle un consejo, como un consejo de vida, casi una opinión, de una opinión personal a otra sobre los problemas que está atravesando, ¿no? Y bueno, la terapia no es nada parecido a eso. No es también pedirle a la persona que cambie su sistema de creencias o que tome decisiones, como a veces ha pasado, tristemente. Hay psicólogos que los pacientes llegan a terapia con un sistema de ideas religioso, espiritual, y los psicólogos terminan orientando mal a la persona, diciéndole que este sistema de creencias no es correcto o que debería de tomar tal decisión, como encaminándolos a darles una solución desde su punto de vista, ¿no? Y eso no es la psicoterapia, ¿vale? Tampoco hay que diferenciar que la psicoterapia no es medicar y que los psicólogos no estamos capacitados para medicar en las sesiones, ¿sale? El único que hace eso es el psiquiatra y bueno, para eso tiene una formación médica, ¿ok? Entonces, psicólogos, terapeutas que les quieran dar algún tipo de medicamento, algún tipo de sustancia, hay que desconfiar, ¿no? A menos que se traten ya de terapias basadas en toda una serie de investigaciones como las flores de Bach, por ejemplo, ¿no? Pero si no se especializa en nada de eso y no te lo está diciendo de antemano, hay que desconfiar, ¿vale? Y bueno, la psicoterapia, que últimamente se puso también de moda, no es
llevarnos todas las sesiones hablando de cosas positivas, tratando de alentar al paciente, diciéndole que es capaz, que a veces se utiliza, pero este tipo de permítanme tantito, voy a admitir a alguien más. Ok. Este tipo de terapias suele ser muy parecido a lo que hacía esta Bárbara de Regil, ¿no? Lo que decían el positivismo tóxico. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque a veces pareciera ser que en las primeras sesiones nos sentimos muy bien porque pues el psicólogo nos está alentando, pero posteriormente realmente no estamos viendo resultados, ¿no? Y eso es algo muy importante en terapia, ¿no? La valoración de los resultados. Y ahí va otro tip que ustedes tienen que tener en cuenta. Si ustedes ya llevan 2, 3, 4 sesiones y no están viendo resultados, quiere decir que a lo mejor o el terapeuta no está capacitado en el área ni en el motivo de consulta que ustedes están solicitando, o realmente ni siquiera es un profesional de la salud licenciado en psicología, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es la terapia psicológica? Bueno, nosotros la definimos como ante todo una relación social, es decir, es una persona que está solicitando un servicio con una persona que tiene conocimiento sobre evaluación e intervención en diferentes ámbitos y que establecen una relación de empatía, de respeto, de comunicación, pero que también tienen sus personalidades y que van a interactuar, y eso es muy importante porque a veces no hacemos clic con el terapeuta y eso no está mal, ¿no? De hecho, es muy importante que si tú no sientes esa confianza, esa empatía, se lo hagas saber a tu psicólogo, ¿no? Y lo más adecuado en estos casos es que el mismo terapeuta sea el que te canalice con alguien más, pues porque suele suceder, ¿no? Entonces, la terapia es un proceso que está basado principalmente en el método científico, es decir, que nosotros vamos valorando, vamos haciendo pruebas, vamos aplicando experimentos, ejercicios de lo que sí sirve, en qué casos, y qué no sirve, en qué otros casos. ¿Para qué? Pues para que los que vienen, digamos, tras nosotros, les sea un poquito más fácil tratar de estructurar las sesiones de la terapia. ¿Por qué les digo esto? Porque también hay que desconfiar de aquellos profesionales que en la terapia no hay, digamos, una dinámica de trabajo, ¿no? Tú llegas, te dice cómo te fue, empiezas a hablar de cualquier cosa, no hay un avance, te escucha, te dice algunas palabras, pero realmente no está presentándote un esquema de trabajo donde te diga, estos van a ser los objetivos que vamos a cumplir, este más o menos es el plazo en el que tú vas a poder empezar a notar cambios y me vas valorando, ¿no? Eso es muy importante. Si el psicólogo no te pide que tú valores su trabajo y cómo estás sintiéndote dentro de la terapia, pues también es un punto negativo para nosotros, ¿no? Eh, bueno, no sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda, voy bien. Recuerden, con toda confianza pueden preguntar cualquier cosa y bueno, para eso estoy, para solucionar las dudas que tengamos, ¿vale? Ok, entonces, mala praxis, malas experiencias. No sé si alguien ahí en el chat quisiera poner un número 3 si han tenido malas experiencias o conocen personas que han tenido malas experiencias con los psicólogos. Y con malas experiencias me refiero desde que no me gustó cómo me trató, sentí que no sabía del tema, no me funcionó, estuve yendo y la verdad no vi resultados, hasta casos más graves que están registrados, digamos, a nivel internacional y sobre todo en Latinoamérica, donde hay psicólogos que enamoran a sus pacientes. En Argentina me parece que se dio un caso de una psicóloga que sedujo a su paciente
siendo menor de edad, siendo adicto a sustancias psicoactivas y tuvo que pagar perjurio, ¿no? Tuvo que pagar un daño moral. Se ha visto muchísimo que incluso hay pacientes que demandan a sus psicólogos porque estos los obligan a hacer cosas evidentemente erróneas, ¿no? Como psicólogo, sobre todo el riesgo lo corren más las mujeres, lo corremos más nosotras, porque hay muchos psicólogos o no psicólogos que manipulan la situación para que muchas chicas se desnuden, para que estos psicólogos, que no me gusta llamarlos así, eh, puedan acercarse, hacer tocamientos, hacer abusos. Y esto es sumamente delicado, ¿no? De hecho, apenas en algunos grupos de Facebook estuvieron reportando a este tipo de personas, ¿no? Psicólogos, o no sé si sean psicólogos, que mandan su tarjeta de presentación con unos precios muy económicos, que ofrecen aparentemente un servicio de mucha calidad y sobre todo las menores de edad son las que más riesgo tienen de caer en estas malas prácticas, ¿no? Lo más negativo de todo es que siendo Facebook, siendo redes sociales, no hay un procedimiento, digamos, legal tangible, ¿no? Que sea directo, pues porque muchas veces este tipo de personas se mantienen en el anonimato, ¿vale? Entonces, hasta ahorita me ha dado mucho gusto ver no ver ningún 3, que eso es muy bueno. Eso quiere decir que ninguno de estamos aquí hemos tenido malas experiencias, pero suelen ser bastante comunes, ¿no? Ok, entonces, incluso aunque sean psicólogos titulados, como les digo, se da el caso de que no tienen ni idea del marco legal, del marco ético y de las obligaciones que ellos tienen que cumplir como profesionales de la salud que brindan un servicio. Entonces, hay muchísimos, muchísimos. Si ustedes supieran cuántos recién egresados creen que pueden empezar a dar terapia con la licenciatura, yo creo que dejarían de asistir, que es malo, ¿no? Pero bueno. Ok, aquí dice, mi hermana llegaba incómoda de su terapia porque la psicóloga fumaba de 3 a 5 cigarros, hablando de experiencias no personales. Sí, sí, incluso todas esas consideraciones pues están marcadas en el código ético, ¿no? Fumar, incluso había algunos terapeutas que yo llegué a conocer que les invitaban alcohol a sus pacientes dentro de la sala, dentro del proceso, ¿no? Estaban en terapia y el terapeuta se servía su vaso de alcohol y le ofrecía a los pacientes, y siendo que había pacientes menores de edad. Entonces, es algo muy, muy delicado. Bueno, ok, es la anterior. Entonces, ante este panorama un poco triste, un poco desolador, ¿qué es lo que podemos hacer como usuarios para poder identificar a profesionales que sean profesionales y que yo esté seguro de que mi dinero va a ser una inversión a mi salud y que voy a ver resultados, ¿no? Nosotros aquí enlistamos algunos tips que pueden sonar muy triviales, pero les juramos que les van a ayudar muchísimo a determinar si están tratando con un personal de la salud preparado o definitivamente deben de salir corriendo del lugar, ¿vale? Eh, Muchas veces las personas, los clientes, los pacientes, llegan al consultorio y depositan una confianza enorme en el profesional, aunque no lo conozcan, ¿no? Tenemos muy buena fe, diríamos en México, y llegamos al consultorio y el terapeuta se presenta y no nos muestra ni su nombre, ni su cédula, ni absolutamente nada. Empezamos a trabajar y pagamos el servicio, ¿no? Y ese hueco es precisamente una obligación tanto del terapeuta como del cliente, ¿no? En este caso, ustedes tienen el sumo derecho de exigirle al terapeuta antes de la sesión
que les muestre su cédula profesional. Haciendo este pequeño ejercicio, nos vamos a evitar a muchísimos charlatanes, ¿no? Los charlatanes generalmente no dan el nombre completo, no dan su nombre que viene en la identificación oficial, porque obviamente saben lo fácil que es para ti ir y googlear el nombre completo de la persona y saber si es profesional o está vinculado con el área de la terapia. Entonces, si una persona les dice, yo soy el doctor Juan o yo soy la doctora Adriana, mucho gusto, y no te están diciendo sus apellidos, ahí tienes un punto para desconfiar del profesional, ¿vale? Entonces, en este caso, es bueno que ustedes tomen atención si les están dando el nombre completo. Lo siguiente es que ustedes les soliciten la cédula profesional, que de hecho la tienen que tener colgada en el lugar donde están dando el servicio, pero si no la tuvieran, con el solo número, ellos se lo deben de saber. Con el número de la cédula, ustedes pueden ir a internet, buscar confirmación de cédula profesional, meten el número, corroboran el nombre y el número justo también les va a decir si esa cédula existe, de quién es y en dónde cursó sus estudios, ¿vale? Entonces, eso es como lo de cajón, lo que nos va a ayudar muchísimo. Ahora, lo otro, pues, sería preguntarle en qué institución se graduó y cuál es su dinámica de trabajo. Porque, como les comentaba hace un ratito, existen muchísimos enfoques de trabajo terapéutico, existen muchas líneas de intervención, es decir, terapia de pareja, terapia familiar, terapia individual, terapia infantil, y los enfoques de la terapia, que es el psicoanálisis, las terapias narrativas, todo eso, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes le pregunten qué es lo que vamos a hacer en la terapia, ¿no? Y es una pregunta muy, muy válida que muchos no suelen hacer por pena, porque a lo mejor desconocen, nunca han ido al psicólogo, no les gusta preguntar este tipo de cosas, pero es una pregunta que si ustedes no la hacen, el psicólogo tendría la obligación de decirles, sobre todo en la primera sesión. Una vez que se presenten, el buen profesional, digamos, les tiene que hablar de su formación. Yo tengo cursos en tal, yo tengo un diplomado en tal, yo trabajo sobre esta forma, yo dejo tareas, mi sesión dura tanto tiempo, etcétera, 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 ¿sale? Entonces, si tampoco les está cumpliendo estos puntos, el 3 y el 4, ahí sí ya deberían de empezar a desconfiar, ¿no? Y sobre todo utilizar mucho el sentido común, ¿no? Por ejemplo, los terapeutas es muy raro, muy raro. Yo les diría que el 90% de los terapeutas, 99%, no tiene por qué acercarse a los pacientes. No tiene por qué tocarlos, no tiene por qué agarrarles la mano, no tiene por qué tratar de hacer contacto físico con ustedes, a menos que estén trabajando un ejercicio, a lo mejor de contacto, de duelo, y el psicólogo tenga que actuar, pero para esto él les debe preguntar. A continuación voy a hacer tal cosa, ¿me lo permites? Entonces ahí ya también ustedes pues tendrían que empezar a valorar esta situación, ¿no? Ok, la siguiente es algo que tampoco se dice mucho y es el consentimiento informado. Me gustaría que en esta parte me pusieran, por favor, escriban en el chat un 1 si conocen lo que es el consentimiento informado y un 2 si no tienen idea de lo que les estoy hablando y nunca lo habían escuchado, y de hecho los que han ido a terapia me imagino que debieron de escuchar el término o algo parecido. Entonces, ok, ya veo 1. Ok, eso es bueno. 2, ok, Jorge Sánchez, muy bien. Bueno, esto es un requisito legal,
y esto es sumamente importante que su terapeuta se los entregue. El consentimiento informado es básicamente un documento, un documento de una hoja donde el psicólogo está redactando que él es un profesional de la salud, que él va a brindar un servicio, que este servicio va a tener una duración de, por ejemplo, las sesiones duran 1 hora, que este servicio va a tener un costo, debe de estar la tarifa de ese costo, pero lo más importante es que deben de venir los puntos en los que tú vas a tachar si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Por ejemplo, la dinámica de trabajo. Se van a dejar tareas, se van a hacer ejercicios vivenciales. ¿Estás de acuerdo? Sí, no. El segundo punto muy importante es que toda la información que tú le estás dando a tu profesional es completamente confidencial. Él no puede hacer uso de tu nombre, ni de tu edad, ni de tu motivo de consulta, ni siquiera hacia otro profesional sin tu consentimiento, ¿no? Entonces, eso es sumamente importante, porque en ese documento ustedes van a tener que firmarlo y ponerle que están de acuerdo con todo lo que se está plasmando o que no están de acuerdo con ciertas cosas. Incluso nosotros en Sepsises, nuestro consentimiento informado también incluye la parte legal. Si nosotros, por ejemplo, como psicólogos, en un espacio terapéutico, estamos viendo que hay violencia a menores, violencia de pareja o digamos ya asuntos que trascienden al marco legal, nosotros lo tenemos que reportar a las autoridades, ¿no? Nosotros no nos podemos quedar impunes ante esas situaciones. Y el consentimiento informado nos avisa que tú, si tú cometes alguno de estos hechos o a ti te lo están cometiendo, nosotros tenemos la responsabilidad legal como profesionales de darle aviso a las autoridades, ¿vale? Entonces, más o menos, esos son los puntos obligados que debe de tener un consentimiento informado. Yo espero de todo corazón que sus psicólogos y sus terapeutas les hayan entregado un consentimiento informado, porque si no se lo entregan, eso es totalmente antiético, ¿no? Porque si en algún momento a ustedes no les agrada una dinámica, un trato, a lo mejor que el psicólogo, y esto pasó realmente, no recuerdo muy bien el contexto, pero sí ocurrió, que la psicóloga de la escuela, era una escuela primaria, y una niña presenta depresión, acude a la psicóloga, la niña le cuenta que había sufrido abuso por parte de su papá, y la psicóloga va y se lo cuenta a la mamá, se lo cuenta a la maestra, se lo cuenta a la directora, se lo cuenta a sus amigas de la escuela. Y entonces la intimidad de la niña pues se rompe. Al rato ya era un chismerío y era un secreto a voces, algo que es totalmente personal, ¿no? Entonces, para evitarnos estos problemas, generalmente hacemos este consentimiento informado, que es este documento que nos avala tanto a nosotros como a ustedes de que estamos ante una situación seria que requiere compromiso, que requiere confianza y que requiere mucho respeto, ¿vale? Ok, y lo otro es, bueno, seguir a la intuición. Esto suena muy trivial, pero es muy, muy, muy cierto. A veces la intuición es ese sentimiento que está más allá, como ese sexto sentido que está más allá de lo que vemos a simple vista, ¿no? Y muchas veces cuando vamos a un médico, o sea odontólogo, o sea psicólogo, o sea médico general, en la primera interacción nos damos cuenta de que a veces algo no nos checa, ¿no? A veces algo no nos hace sentir a gusto, no nos agrada el lugar, no nos agrada la persona, y eso es totalmente válido, ¿no? Aunque incluso sea un profesional que te está presentando todo esto, si tú en tu primer sesión no te sientes a gusto, lo mejor es que se lo expreses y te puedan canalizar a otro profesional, ¿vale?
Y bueno, no sé si hasta aquí hay alguna duda. Por favor, pónganme un número 1 si todo va súper bien para que podamos seguir, ¿vale? Porque este tema de la regulación sí está un poquito complicado. Bien. Ok, entonces, ¿qué pasa con la regulación? Lamentablemente, en México y en la mayor parte de Latinoamérica, no hay una regulación de la práctica psicológica a comparación de lo que hay en la práctica médica. Si tú quieres ser médico general, tú tienes que poner tu consultorio y tu consultorio tiene que estar registrado ante la COFEPRIS, tiene que tener ciertos requisitos, etcétera. Digamos que en el terreno de la salud mental tan descuidada que está en nuestro país, eh, no hacen un chequeo de que los que están dando terapia psicológica, uno, sean psicólogos y dos, el consultorio tenga las atenciones mínimas para poder interactuar con otra persona, ¿no? Nos referimos a, por ejemplo, el mobiliario, la luz, el sanitario, a lo mejor servicio para personas con discapacidad, rampa para silla de ruedas, etcétera, etcétera. Entonces, no tenemos nada de eso y pues es muy triste que a pesar de los diferentes gobiernos nunca ha existido una regulación de salud mental. Parece ser que a partir de estos años están pensando hacer una regulación, pero todavía está como en palabras, ¿vale? Entonces, esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque a pesar de todo, sí hay, digamos, en el Código Penal unas sanciones que se pueden cumplir si tu psicólogo está haciendo mala praxis, ¿no? Con mala praxis ya sabemos a qué nos referimos, estos malos tratos. Y eso quiere decir que nosotros podemos demandar a nuestro terapeuta sin que esté regulado o no esté regulado. Eso es un proceso legal que tiene sus consecuencias y generalmente en la mayoría de los casos se procede a que si tú ganas el proceso jurídico, te dan una cantidad de dinero como gratificación, ¿no? Como pago moral por daños, ¿no? Y esto, híjole, ha sido durante muchísimos años. Muchas personas han demandado a sus psicólogos, psicólogos han demandado a las personas y son casos ya cada vez más comunes, ¿no? Sobre todo por la cuestión de las redes sociales, de que cualquiera puede hacerse pasar por experto y esas cuestiones. Entonces, aquí hay 3 instancias que son las que implícitamente regulan la situación de la terapia en México. La primera es CONAEP. Entonces, es bueno que anoten esto porque les puede ayudar a ustedes y a cualquier persona que quieran compartirle la información. La CONAEP, ¿qué hace? La CONAEP es una sociedad mexicana de psicología muy reconocida, donde todos los psicólogos pueden registrarse y tener como ese estatus de miembros de la sociedad, ¿vale? Obviamente pagan una cierta cantidad, pero la CONAEP es la que emite dictámenes de mala praxis psicológica. Si tú caíste, por ejemplo, con un charlatán o un psicólogo, pero que te dio muy malos tratos, puedes acudir al sitio de la CONAEP y ellos te pones en contacto con ellos y ellos emiten, digamos, con un grupo de expertos que son abogados y psicólogos jurídicos, un dictamen que te dan sin costo. Esto es totalmente gratuito, aunque creo que sí tarda bastante. Te dan un dictamen que tú puedes presentar como prueba cuando vayas a hacer la denuncia, ¿sale? Ellos no pueden sancionar a ningún profesional. Sí pueden expulsarlos si tu psicólogo es de la sociedad mexicana, pero si no está dentro de la sociedad, ellos emiten el dictamen para que tengas una prueba con bastante peso de que el profesional no hizo lo que debería de haber hecho o que ni siquiera es profesional de la salud,
¿sale? Entonces, ese es un requisito o un punto muy importante si ustedes en algún momento deciden demandar a un terapeuta, ¿vale? Ahora, lo segundo es el marco legal en sí, que es la Constitución mexicana. Hay una Ley General de Educación que, bueno, nos habla de que todos tenemos derecho a la educación, que hay una educación profesional, que hay una educación más especializada, que hay diferentes profesiones y tenemos la Ley General de Profesiones. En esa ley hay algunos artículos que creo que es el 482, 85 me parece, eh, que estipula que todos los profesionales de la salud deben de tener su título y cédula vigente y que incluso las sanciones a quien no cumpla con estas características es una sanción económica, ¿vale? Por haber engañado e incluso puede llegar hasta la cárcel por haber engañado en la adquisición de un servicio, ¿ok? Un servicio profesional. Ahora, para los que sí tienen cédula y aún así cometen malos tratos, la ley sanciona con la suspensión de la cédula temporal o la suspensión definitiva de su título y de su cédula, para que nunca más pueda volver a hacer ejercicio de la profesión. Bueno, también tenemos una ley general de salud que nos protege de, digamos, de que todos todos tenemos derecho a una salud de calidad, una salud pública o privada. Y si quieren, les comparto, vamos a compartir en Facebook los, los números específicos de las leyes y de los artículos para que ustedes lo tengan a la mano, ¿vale? Y bueno, el Código Penal y el Código Civil, como les digo, sancionan legalmente a estas personas que están incurriendo en malos ejercicios de la profesión. Ahora, hay una cosa que ustedes también deben de conocer y es, ¿qué pasa cuando el psicólogo, en lugar de yo sentir mejora, me estoy sintiendo cada vez peor? No sé si en algún momento les ha pasado. Me gustaría ver un 1, si nunca les ha pasado, que yo espero que sí, y un 2, si acaso en algún momento les pasó que se sentían peor o que incluso reportaron otros síntomas que no habían reportado al haber asistido a la terapia, ¿vale? Mientras participan, aquí tengo una pregunta. ¿Cómo podría llegar a comprobar un paciente un maltrato por parte del terapeuta? Okay, esa es muy buena pregunta. Con todo lo que hemos visto al principio de la charla, creo que ya tenemos bastantes elementos como para empezar a identificar qué se definiría como un maltrato, ¿no? Y tiene mucho que ver esta palabrita que les puse aquí, que es la iatrogenia, ¿sale? La iatrogenia quiere decir que yo empiezo a tener efectos negativos en lugar de positivos cuando yo voy al psicólogo. ¿Qué quiere decir esto? Eh, Supongamos que yo me siento muy triste, tengo depresión, acudo a mi psicólogo y el psicólogo, yo le comento que he tenido pensamientos suicidas, que he estado pensando en tomar esa decisión. Y esto también pasó, ojo, y el terapeuta me dice, bueno, pues si has tenido esos pensamientos, pues mátate. Por qué no te has suicidado? ¿No? Entonces, esto puede parecer que son simples palabras, pero dicho por un profesional de la salud, imagínense de qué manera puede impactar a una persona que según acude por ayuda, ¿no? Pudiera pensar esta persona, yo pudiera pensar, bueno, que mi problema es tan grande que hasta el mismo profesional me está diciendo que ya no lo intente, pudiera ser. Entonces, pues voy y cometo el suicidio, ¿no? Y de hecho fue así. En México hubo una situación muy similar donde la chica, después de su terapia, la psicóloga le pintó un panorama muy, muy negativo, pese a que la chica presentaba ideación suicida y saliendo de la terapia la chica se ahorcó.
Entonces, ¿cómo podemos comprobar esto? Primero, hay que tenerle mucha atención a nuestro cuerpo y a nuestra salud, ver nuestra salud como una prioridad. Yo sé que es muy complicado por la cultura que tenemos del mexicano, de hasta que no estoy ya muy mal, hasta que no me duele, ya voy al doctor, ¿no? Entonces, aquí, si yo empiezo a ver que me estoy sintiendo mal, que no quiero ir a la terapia, que mi psicólogo me dice cosas que me desalientan, que me hacen sentir mal, que me hacen sentir inseguro, que me incomodan. Si el psicólogo me empieza a preguntar cosas muy personales, como por ejemplo, eh, no sé, con cuántas personas has tenido relaciones sexuales, ¿no? Que eso también es un caso que tristemente se dio. Había un psicólogo que empezaba a preguntarle a las chicas, sobre todo, cuántas parejas sexuales había tenido, cómo habían sido esos encuentros, que le describiera en un diario y cosas horribles, ¿no? Entonces, esos son como cosas que uno puede identificar que no son correctas, no son éticamente correctas en los tratos a los pacientes, ¿no? Recordemos que debe haber mucho respeto, mucha confianza y el psicólogo tampoco te puede decir es que lo que estás haciendo está mal o lo que estás haciendo está bien, ¿no? Eso también puede ser los primeros pasos para que el psicólogo empiece a querer manipular la situación, a lo mejor a su conveniencia o a lo mejor simplemente porque no tiene ni idea del trato con las personas. Y entonces tú llegas con una preocupación y dices, padezco ansiedad, me sudan las manos, estoy muy preocupada, tengo muchos problemas en casa, en el trabajo, y que el terapeuta te diga, no te preocupes, ¿para qué te preocupas? ¿No? Ay, que te dejó tu novio, te dejó tu novia, pues ni modo, ve y encuentra, hay muchos hombres o muchas mujeres por allá, ¿no? Esos son comentarios que sí han hecho y que definitivamente no entran dentro de lo que es una terapia psicológica. La terapia psicológica, tú te debes sentir en un espacio seguro, tú te debes sentir respetado, te debes sentir valorado y debes de sentir la confianza para externarle lo que tú quieras externarle al psicólogo, porque este tampoco tiene el derecho de hacerte preguntas que a ti te incomoden, ni siquiera porque tengan que ver con el motivo de consulta, ¿no? Entonces, esta es una pregunta muy importante y yo espero haberla respondido de la mejor manera. Si no, con toda confianza, pregúntenme las veces que sea necesario. Para eso estoy aquí, ¿vale? Y bueno, finalmente, eh, la, la última parte de la regulación, y esto es muy importante, es que los psicólogos, todos, toditos los que vamos a atender, tenemos que haber leído el código ético del psicólogo. Ese es un librito que ustedes se pueden conseguir en cualquier puesto de libros del tianguis, en una librería. De hecho, en internet está. Ustedes pueden googlear código ético del psicólogo y se lo bajan. Es una cosita de 100 páginas por ahí así. Y en ese código viene de manera muy sencilla cuáles son nuestras obligaciones y responsabilidades ante el servicio que estamos otorgando, ¿sale? ¿Cómo debe de ser la práctica psicológica? Y una de esos puntos es que la primera sesión, es lo que les platiqué, debe de hablarte de todo lo que va a pasar y en la segunda y tercera deben de hacerte una evaluación con pruebas. Aquí, ojo, mucho ojo con esto también. Si tú fuiste al psicólogo y fueron 2, 3, 4, 5, 10 sesiones y jamás te aplicó una prueba, ni siquiera un test, un dibujo, algo, no tiene posiblemente ni idea de lo que es la psicología ni la psicoterapia, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros no podemos, digamos, aquí tú eres el experto en tu vida, ¿no? Yo soy experto o experta en mi vida.
Si yo profesional voy a atenderte a ti como persona, con todos tus problemas, tus manías, tu personalidad, pues tengo que conocerte. Y va a ser muy difícil que yo te conozca nada más de hola, ¿cómo estás? Cuéntame de ti, ¿qué te preocupa? ¿No? Para eso, los terapeutas tenemos pruebas. Hay toda un mundo de cuestionarios, de pruebas, de dibujos que incluso los aplican en recursos humanos, ¿no? Dibuje una casa, dibuje una persona, todas esas pruebas a nosotros nos ayudan a valorar tus rasgos de personalidad, a lo mejor un poquito tus intereses, a lo mejor de qué manera afrontas el estrés, de cuánta ansiedad tienes, si hay índices de depresión. Entonces, esto es muy importante. Me gustaría, qué bueno que me da mucho gusto que estén compartiendo cosas en el chat. Me gustaría que pusiéramos un sí, si tu psicólogo o tu psicóloga te aplicó pruebas psicológicas, y un no, si jamás en todas las sesiones que acudiste te aplicaron pruebas psicológicas, ¿vale? Porque esto es muy importante. Ok, ok. Ya veo muchos nos. Sí, entonces ahí es importante también que valoren ustedes, ¿no? Si definitivamente no les aplicaron ninguna prueba, no van a haber resultados. No van a haber resultados y creo que ustedes, ok. Sí, mira, qué interesante tu pregunta, porque incluso en el psicoanálisis freudiano se pueden aplicar pruebas. Yo, por ejemplo, soy terapeuta con bases psicoanalíticas freudianas y lo que más aplican los psicoanalistas suelen ser pruebas de dibujos, pero no test, por ejemplo, no palomeados o no preguntas de opción múltiple, pero sí es importante al menos que tengamos una valoración, una aproximación de con quién estamos trabajando, ¿no? Porque a veces, pues, ni modo que le preguntemos a los pacientes, oye, ¿cuál es tu tipo de personalidad? Oye, ¿cómo defines tu nivel de ansiedad? ¿No? O sea, son cosas que a veces los pacientes no pueden describir porque o están muy confundidos respecto a lo que está pasando en sus vidas, en lo que sienten, lo que piensan, o porque simplemente no tienen digamos, ese conocimiento que nos enseñan en nuestra formación especializada, a cómo identificar niveles de ansiedad. No es de decir mucho, poquito o nada, ¿no? Sino que hay toda una teoría atrás, como lo dicen en el chat, ¿no? Es un método científico y es una evidencia tangible. Y de hecho, eh, en la psicología jurídica se trabajan mucho las pruebas de dibujos. De hecho, es nuestra evidencia. Si en algún momento llega a pasar algo como lo antes mencionado, de hecho, en el caso de la chica que se suicidó, en el proceso jurídico, el juez mandó a llamar al psicólogo y le preguntó qué valoración había hecho para determinar que la persona no era, digamos, no tenía probabilidad de cometer un suicidio. Y el psicólogo no valoró, no aplicó ningún tipo de prueba. ¿Y cómo vas y le dices al juez? Pues es que mi ojo clínico, mi experiencia de pura observación, me dijo que la persona no se iba a suicidar, ¿no? O sea, ¿qué tipo de profesional es ese? Imagínense un médico general que te receta una pastilla y esa pastilla te mata y tus familiares lo demandan y lo citan, y cuando le preguntan, pues dice, no, pues no lo revisé, no le escuché los pulmones, no escuché su ritmo cardíaco. Yo así, con solo ver, le receté la pastilla, ¿no? Entonces,
Es un tema muy delicado. En la psicología, de hecho, hemos estado trabajando con la actualización de los enfoques y ahorita psicoanálisis freudiano como tal en el diván y toda esta cuestión, sí se acepta, pero sí tiene que estar regulado, tiene que tener al menos una valoración con pruebas psicológicas y más o menos otro ritmo de trabajo, ¿no? Un poquito más rápido, porque antes el psicoanálisis, pues te podías pasar 1 año, 2 años en terapia y no veías cambios, ¿vale? Entonces, bueno, ya para ir terminando, esta es eh, la última lámina que tiene que ver con cosas que generalmente nunca se dicen, ¿no? No sé si ya cargó la última lámina o están viendo la de la regulación. Aún no, ok. Ok. A ver. Bueno, en lo que nos carga, ahí está. Creo que ya quedó. ¿Vale? Bueno, entonces, cosas que nadie dice. Y esto es un tema muy incómodo, como lo veníamos platicando, porque tiene que ver con una cultura del mexicano de mucha desidia, ¿no? Primero, los gobiernos, ¿no? La cuestión política y la cuestión social, tanta desigualdad, digamos, en las condiciones sociales, no permite que haya una estandarización de los precios. ¿Esto qué ocasiona? Que haya psicólogos en zona sur que nos estén cobrando alrededor de 1,000, 1,500, 800 pesos por sesión y psicólogos en la zona oriente que nos están cobrando 150, 200 pesos por sesión. E incluso en el Estado de México llega a haber psicólogos que cobran 50 pesos, 30 pesos, 70 pesos por sesión, pues porque las condiciones son muy diferentes, ¿no? Muy desiguales. Entonces, esto sí es un problema porque eso permite que muchos psicólogos se aprovechen y pongan por delante de la vocación el interés económico. Y yo me he enterado de algunos precios de psicólogos que cobran 1,500, 2,000 pesos por sesiones de 40 minutos, de 30 minutos. Entonces, si ustedes se imaginan, eh, pues esa es una barbaridad, ¿no? ¿Quién va a pagar estando los salarios tan bajos en la mayoría de las regiones del país una terapia en 2,000 pesos, ¿no? Entonces, eso es por una parte, ¿vale? Eh, por la otra, la actitud que tenemos como mexicanos o latinos, ¿no? Que esto se extiende a toda Latinoamérica, ¿no? Eh, tenemos una cultura de no atendernos. Y si no atendemos lo físico, que a veces cuando nos duele una cosa muy poco, no acudimos al doctor hasta que ya es demasiado tarde, hasta que ya nos sentimos muy mal, empezamos a ir al doctor. Pero si no, no lo atendemos, lo dejamos. Entonces, si eso hacemos con las cosas físicas, ¿qué podemos esperar de las cosas emocionales, ¿no? De las preocupaciones que sentimos, de los miedos, de que a veces estamos confundidos, de que a veces nos cuesta avanzar, perdemos un ser querido, etcétera, ¿no? Eso que no se ve, a veces no lo queremos tratar, no queremos invertir en eso. Y como les decía al principio, resulta más fácil ir y decirle a la vecina, contarle a mi compañero, contarle a mi compadre, y muchas veces también solemos caer en, bueno, mejor me voy con los amigos a tomarme unas cervezas y me olvido del problema
que invertir ese dinero en algo que realmente es a largo plazo, ¿no? Que me va a beneficiar a largo plazo. Entonces, eso por una parte. La última sería que el experto no está exento de obligaciones por el simple hecho de ser experto. Acordémonos que antes de ser psicólogos y antes de ser terapeutas, somos personas, ¿vale? Entonces, tenemos que tener la amabilidad, la empatía, el respeto por otra persona y no por el simple hecho de ser psicólogos o de considerarnos expertos en una materia, vamos a humillar o a dar maltrato a las personas, a tomarlas como gente que no sabe, como gente ignorante, porque conozco casos en los que se dan este tipo de tratos, ¿no? Entonces, todos somos expertos en algo y tenemos que tener muchísimo respeto por todas las personas. La profesión no nos define absolutamente, ¿no? Y bueno, mala labor de los psicólogos que no informan sobre su práctica. Aquí sí todos nosotros somos culpables porque siendo terapeutas profesionales y conociendo el código ético, ustedes no me dejarán mentir, cuántos psicólogos se ponen a difundir lo que debería de hacer su práctica. ¿Cuántos le dicen a sus pacientes, a sus clientes, a su familia, a sus vecinos, cómo detectar un buen psicólogo, ¿no? Entonces, aquí sí tenemos mucha culpa nosotros porque deberíamos de organizarnos mejor para promover la salud mental y promover que ustedes puedan encontrar a alguien que les dé resultados, ¿no? Porque a lo mejor muchos compañeros, colegas, se quejarán de que no hay mucho trabajo, que la gente no suele acudir al psicólogo, pero pues también hay mucha gente que cae con malos psicólogos, que cae con charlatanes o que el precio de la terapia es muy elevado, ¿no? Entonces, todas estas son cuestiones pues que quedan en la mesa para reflexionar y pues eso sería todo de mi parte. Si tienen alguna, voy a dejar de compartir la pantalla. Entonces, si tienen alguna duda, por favor, háganosla saber en el chat.